Hola, soy Moisés David Márquez Uparela, soy estudiante de medicina y hoy voy a hablarles sobre la urticaria. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la definición de la urticaria. La urticaria es una enfermedad dermatológica inflamatoria de la piel caracterizada por la aparición súbita y transitoria de los jabones o ronchas, que son lesiones cutáneas elevadas y bien delimitadas, de forma y tamaños variables. Generalmente estas son eritematosas, que pueden ser rojizas o rosadas, y acompañadas casi siempre de un prurito intenso. Estos jabones se producen por la formación de edema en la dermis superficial y se distinguen porque cada lesión individual tiene un carácter fugaz. Aparece rápidamente y desaparece en menos de 24 horas sin dejar ningún tipo de cicatriz ni alteración residual en la piel. Sin embargo, pueden surgir nuevas lesiones en distintas áreas del cuerpo mientras persista este episodio. En términos clínicos, la urticaria se considera un síndrome cutáneo reactivo que va a reflejar una respuesta vascular de la piel ante diversos estímulos, manifestándose exclusivamente por la presencia de jabones transitorios como las lesiones elementalmente características de este. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. La epidemiología de la urticaria indica que es una de las dermatosis más frecuentes en la práctica clínica. Se estima que aproximadamente de un 15 a un 25% de la población general presenta al menos un episodio de urticaria aguda en algún momento de su vida. La urticaria aguda es más común en niños y en adultos jóvenes, mientras que la urticaria crónica tiene una prevalencia menor, afectando aproximadamente de un 0,5 a un 1% de la población. Esta forma crónica se observa con mayor frecuencia en adultos, especialmente entre los 20 y los 40 años. Existe un predominio en el sexo femenino, particularmente en los casos de urticaria crónica, donde la relación mujer-hombre puede ser aproximadamente un 2 a 1. En la mayoría de todos estos casos, pues la urticaria aguda se asocia a infecciones, alimentos o medicamentos, mientras que la urticaria crónica suele ser espontánea y en muchos pacientes no se identifica una causa específica. En general, aunque estas pueden afectar a cualquier grupo etario y en cualquier región del mundo, la urticaria es considerada una enfermedad frecuente, con un impacto significativo en la calidad de vida, especialmente en su forma más crónica. Ahora, hablando de la fisiopatología de la urticaria, se va a basar en la activación y en la degradulación de los mastocitos ubicados en la dermis superficial. Estas células son solo las principales responsables de la respuesta inflamatoria característica de esta enfermedad. Cuando los mastocitos se activan, ya sea por un mecanismo inmunológico o liberan mediadores inflamatorios, siendo el más importante la histamina. Además, los leucotrienos, las prostaglandinas, la citocina y el factor activador de plaquetas van a jugar un papel muy importante aquí. La histamina va a actuar principalmente sobre los receptores H1 y H2 de los vasos sanguíneos cutáneos, produciendo una vasodilatación que va a generar el enrojecimiento, que es el eritema, un aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a permitir la salida de plasma hacia la dermis y provoca el edema, formando el abón, y una estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas que va a ser responsable del prurito. En los casos en el que el edema compromete capas más profundas de la dermis y el tejido subcutáneo, se produce un angioedema. Desde el punto de vista inmunológico, en algunas formas de la urticaria existe un mecanismo mediado por la inmunoglobulina E o la IgE, como ocurre en las reacciones alérgicas. En otros casos, especialmente en la urticaria crónica espontánea, puede intervenir anticuerpos dirigidos contra el receptor del IgE o contra la propia IgE, lo que explica su carácter autoinmune en ciertos pacientes. Siguiendo, vamos a hablar ahora sobre las manifestaciones clínicas de la urticaria. La urticaria se va a manifestar por la aparición súbita de los abones o ronchas que les mencioné anteriormente. Estas son lesiones elevadas, bien delimitadas, de color rosado eritematoso, con un centro pálido, en algunos casos acompañados de prurito intenso. Las lesiones pueden variar en tamaño, desde sus milímetros hasta varios centímetros, y pueden confluir formando placas de mayor extensión. Su característica principal es el carácter evanescente, ya que cada lesión individual desaparece en menos de 24 horas sin dejar ningún tipo de cicatriz ni cambios residuales, y en algunos pacientes puede presentarse un angioedema, que produce edema más profundo, especialmente en labios, párpados, mejillas o genitales, generando sensación de tensión o dolor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico de la urticaria es principalmente clínico, basado en la historia clínica y el examen físico del paciente. Se fundamenta en la identificación de la lesión elemental característica de los jabones, de las ronchas, que son lesiones elevadas, eritematosas, pruriginosas y transitorias, que desaparecen en menos de 24 horas, como le he venido mencionando, sin dejar ningún tipo de cicatriz. Un dato clave para el diagnóstico es el carácter evanescente de las lesiones.
En la clínica, en la historia clínica, se debe investigar tiempo de evolución para diferenciar si es aguda o crónica, frecuencia y duración de los episodios, factores desencadenantes, si hay alimentos, medicamentos, infecciones o estímulos físicos, presencia de angioedema, antecedentes personales de alergia o enfermedades autoinmunes. Y en la mayoría de los casos, especialmente en la urticaria aguda, no se requieren estudios complementarios. En la urticaria crónica puede solicitarse exámenes básicos según el contexto clínico, el hemograma, reactantes de fase aguda, función tiroidea, para descartar causas asociadas pero existentes de alguna prueba en específica que confirme el diagnóstico. Y ahora hablando sobre el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar que la urticaria incluye aquellas enfermedades que pueden presentar lesiones similares, eritematosa, edematosa o pruriginosa, pero que tienen características clínicas distintas en duración, morfología o fisiopatología. Las principales entidades a considerar son la vasculitis urticarial, que son lesiones que se parecen a los jabones, pero duran más o menos de 24 horas, pueden ser dolorosas más que pruginosas y suelen ser tienen una hiperpigmentación residual. Y hablando de la dermatitis de contacto, pues vamos a encontrar que esta presenta placas eritematosas con vesículas o descamación. Las lesiones no son evanescentes y se localizan en áreas de contacto con el agente causal. También encontramos el eritema multiforme, que se caracteriza por las lesiones en diana o en blanco de tiro, con distribución típica en extremidades y evolución más prolongada. Y los mastocinos cutáneos, que van a producir lesiones pigmentadas persistentes que pueden urticar al frotarlo, que es característico del signo de Darier. Y por último tenemos el angioedema hereditario. Cursa con edema profundo, sin jabones ni pruritud y no está mediado por la histamina. Y por último, hablando de su tratamiento, el tratamiento de la urticaria tiene como objetivo principal controlar los síntomas, especialmente el prurito y la aparición de jabones. Tenemos que tener esto muy claro y para mejorar la calidad de vida del paciente. Como primera instancia vamos a usar los antihistamínicos, que es la primera línea. El pilar del tratamiento son los antihistamínicos H1 de segunda generación, porque esto lo que van a hacer es que van a bloquear la acción de la histamina y van a producir menos efectos sedantes. Ejemplo, la loratadina, la cetiricina, la fexofenadina, la desloratadina. Si no hay una respuesta adecuada de esto, la dosis puede aumentarse según las guías clínicas que conocemos hasta 4 veces la dosis estándar bajo una supervisión médica. Luego, seguimos con los corticoides sistémicos. En casos agudos, severos o algunas exacerbaciones importantes pueden utilizarse corticoides orales por periodos cortos, como la prednisona. No se recomiendan como tratamientos prolongados debido a sus efectos adversos. Y también, como tercero, tenemos el tratamiento en urticaria crónica refractaria. Si el paciente no responde a ningún antihistamínico de los anteriormente mencionados, en las dosis altas se pueden emplear terapias de tercera línea como la omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, o los inmunosupresores en casos seleccionados. Y como medidas generales, pues debemos de identificar y evitar desencadenantes si se conocen, evitar AINES porque si estos empeoran los síntomas, y reducir factores que puedan agravar el cuadro, como estrés, calor excesivo, entre otros. Muchas gracias.